Bueno, primero que todo, muy buenos días. Mi nombre es Leonel Fernández. Vengo a presentar lo que es la Red Agroclimática Nacional, un poco cómo funcionamos, cómo nació la red, los impactos en la agricultura que hemos tenido que pasar en los últimos años, y la idea es, de toda esta presentación, tratar de sacar las mayores herramientas posibles para mitigar lo que viene hacia el futuro. Entonces la idea acá es un poco entregarle herramientas y mostrar que hay información disponible para todo tipo de agricultores, desde el más grande al más pequeño, desde el frutal hasta la hortaliza, la persona que tiene animales o que produce flores. Para todos, todo. La información meteorológica es transversal, les sirve a todos. Siempre cuando uno habla de clima, lo ideal sería hablar de las cosas lindas que tiene. Pero lamentablemente, debido a lo que es el cambio climático y la variabilidad climática, que son dos cosas distintas, hemos tenido impacto en nuestra agricultura. Estamos pasando por un periodo de sequía. En algún momento tuvimos que pasar por un periodo, antiguamente, precipitaciones en primavera o verano, que desde el punto de vista meteorológico distan mucho de lo que es la parte agrícola nuestra. Que lluevan los 380 o 400 milímetros en Santiago, por decirlo de alguna forma, en el mes de mayo a agosto, por ejemplo, a nivel meteorológico está muy bien. Pero cuando el régimen de precipitaciones se desplaza hacia primavera, cuando nosotros empezamos a producir, ya las lluvias no nos juegan a favor, sino que nos empiezan a jugar en contra. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una diferencia de cuándo queremos que llueva, y si una lluvia cae en un periodo que para nosotros, desde el punto de vista agronómico, es complejo, ya la solución, o mejor dicho, el evento en sí no es bien recibido. ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Llovió en Copiapó? En Copiapó llueve, efectivamente. Pero llovió un poco más de lo que tenía que llover. Y el problema fue que debido a la poca vegetación de la zona, la mayor cantidad de agua se fue por la ladera abajo, se desbordaron los ríos, y lo que ustedes ven ahí, que no se ve muy bien con esto, pero eso lo voy a mostrar acá, es el río pasando por 40 hectáreas de Thompson, en Copiapó. Solamente en el primer tramo, Tranque-Lautaro, parte media del valle. Eso es el Parronal. Y lo que ustedes ven ahí es el barro que quedó 1,5 metros hacia arriba de lo que fue el aluvión. Estamos hablando que llovieron 3 días en Copiapó. Eso fue lo que dejó el paso de la agua y el río. Y ahí están los milímetros. 56.6 milímetros del 24 al 26 de marzo. De la parte más alta del valle, Tranque-Lautaro, hasta María Isabel, que vendría siendo la parte baja o en el plano, muy cerquita de la ruta 5. Por lo tanto, como ustedes pueden ver acá, estos milímetros perfectamente en Coquimbo, Valparaíso, en realidad técnicamente viene siendo una lluvia que es más o menos normal. Pero obviamente en una zona como Copiapó, en donde las características geográficas son distintas, el impacto fue mayor. Y de acá es donde nosotros tenemos que empezar a sacar un poco conclusiones referentes a qué tan delicado es nuestra agricultura. Esto fue en marzo, ya se había terminado de cosechar Copiapó. Ahora, si uno lo ve desde el punto de vista económico, ¿por qué Copiapó es importante para nosotros? Directamente por un tema térmico. ¿Ustedes saben que las primeras uvas se cosechan en Copiapó? ¿Perdón, la primera qué? Uvas. Las primeras cajitas salen de allá, de Copiapó. Por lo tanto, el impacto económico a nivel de productor y exportación en Chile no dejó de ser menor.
Estamos asumiendo que se perdieron muchas hectáreas por culpa del barro. Y además de eso, parronales que eran adultos y que ya estaban produciendo hace muchos años, por lo tanto, después el cambio era levantar un parronal, o inclusive muchos productores me dijeron a mí, ¿qué pasa si yo meto máquina, saco el 1,5 metros de barro y tiro el parronal para arriba? O sea, ¿cuál es la mejor solución ante eso? El punto acá es que 2 años después volvió a pasar lo mismo. Ese fue el barro que dejó el aluvión de la parte, desde la zona de Bodega, Jotaveche, que es a la entrada del Valle de Copiapó. Y esa es la entrada al campo. Eso fue lo que dejó las lluvias nuevamente. Era la entrada al campo que iba a ver yo. Por lo tanto, tenemos una agricultora en una zona que es bastante delicada. Ya eso no estamos viendo afectado en este momento. Después de que pasó toda esta catástrofe en la zona norte, en noviembre del 2018 ocurrió un evento que, después conversando con los agricultores más antiguos de la zona, tengo agricultores amigos que tienen 80, 90 años, algunos, me decían que ellos no se habían visto enfrentados a un evento como esto. Desde Traiguén hasta Hierbas Buenas, hasta Codegua, fue un evento granizada que fue un día domingo, en donde los granizos en algunas zonas fueron del porte de los bolones, de estos para jugar a la bolita, pero el punto fue de que fueron alrededor en algunas zonas 15 a 20 minutos de granizada constante. Estamos hablando técnicamente de agarrar a piedrazo un fruto que ya estaba en pleno desarrollo. Cerezas que ya estaban ya a punto de ser cosechadas, una semana de ser cosechadas. A algunas les faltaba más. Ahora fíjense en el impacto de la fruta y en el impacto de la hoja. Aquí técnicamente hay en realidad un árbol. Kiwi, en noviembre, que eso estaba tapado. Miren la hoja abajo. Cerezo. Parronal de vino. Arándano. Ahora el punto es el siguiente. ¿Cómo nosotros tomamos la información climática que está disponible y le hacemos parte nuestra, y cómo nosotros nos informamos acerca de las condiciones que están pasando y cómo podemos mitigar? Es imposible que eliminemos el factor de olas de calor, es imposible que eliminemos la posibilidad de un evento de helada, es imposible que eliminemos la posibilidad de una granizada, pero sí lo que podemos hacer es mitigar el daño. Con el Ministerio y con el equipo del SEGRA, lo que estamos haciendo, se levantó una iniciativa que se llama Mesa Agroclimática. Esa iniciativa se trajo desde Colombia, en donde la participación era tomar a los agricultores de la zona y empezar a pasar la información climática, pero pasar la información climática en el sentido de que ellos pudieran tomar los datos, entenderlo, ellos mismos masticarlo y que pudieran sacar conclusiones. Fue una experiencia bastante buena, dura al principio, porque estábamos conversando con agricultores que, si bien es cierto, sabían de los eventos de helada, de los eventos de precipitaciones, pero no sabían tomar el dato duro y hacerlos parte de ellos. Nos demoramos alrededor de 6 a 8 sesiones más o menos, y ellos lograron comprender cómo podían tomar la información climática, cómo podían analizar la información climática y cómo podían tomar decisiones con respecto a la información climática que hay disponible. Para ello, ocupamos la información de las estaciones meteorológicas que habían en la zona, les enseñamos a cómo tomar el dato, y en base a eso, ellos ahora en este momento hacen sus mismas recomendaciones para ellos mismos, sabiendo cómo se toma la información, entendiendo cómo funciona el dato. Por lo tanto, esto ya se está empezando se están haciendo nuevas mesas en Lolol y Paredones, y después por el resto del secano se va a empezar a hacer esta iniciativa. Bueno,
después de toda esta intro y un poco hablando acerca de lo que nos hemos estado enfrentando en todo lo que es evento climático, un poco qué es lo que es Agromet. Agromet en sí es una red de estaciones meteorológicas automáticas, como la que ustedes ven acá, en donde se miden y se registran parámetros climáticos, en este caso temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, dirección del viento, presión barométrica y radiación solar. Toda esta información llega a una página web en donde ustedes pueden analizar la información sin necesidad de analizar o pasar un Excel en una primera instancia. Por lo tanto, la página hace todo el trabajo de análisis. Lo único que tenemos que hacer nosotros es interpretar la información referente al cultivo al cual nosotros estamos apuntando. ¿Quiénes lo componen? La red de línea, la red de vinos de Chile, de FDF como Agroclima. En total, son 409 estaciones meteorológicas de este tipo y otros modelos, en donde entregan información en tiempo real en una página web. Lo que ustedes ven ahí es la distribución de estaciones por región. Ahora, el eje central está entre Coquimbo y la región de Los Ríos. Por lo tanto, esos 48 puntos, por ejemplo, que hay en Valparaíso, significa que son 48 estaciones meteorológicas que están midiendo estas 7 variables cada una hora y enviando la información hacia el Agromet. Por lo tanto, el detalle de información que ustedes tienen por variable es a nivel horario. ¿En el caso de qué? En el caso de medir algún evento de helada, saber cuántos milímetros cayeron en una hora, ¿cierto? Y hacer cualquier cálculo de indicadores térmicos, grados, días, horas de frío, y lo último que se está ocupando ahora, por ejemplo, en Cerezo, que son porciones de frío. Está la información disponible. ¿Cómo se compone la red? Un 42% de las estaciones meteorológicas las pone FDF, un 11% Meteovid, un 38% INIA, y el Centro de Estudios Zona Árida del CEASA, que se unió hace un par de años, ellos ponen un 9% de las estaciones, pero solamente en la zona de Coquimbo. Bueno, ¿qué es lo que medimos? Que yo se lo había comentado anteriormente: temperatura, humedad relativa, radiación solar, pluviometría, presión atmosférica, dirección y velocidad del viento. Ahora, este es un poco para entender el comportamiento o cómo se compone los elementos de una estación meteorológica. Uno tiene un anemómetro, el que mide la velocidad del viento. Uno tiene una veleta que mide la dirección del viento. Tiene un sensor de radiación solar para medir justamente eso en watts por metro cuadrado. Tiene un sensor de temperatura y humedad relativa, que finalmente este es uno de los más importantes. Y ahora el que está sacando aplauso es el pluviómetro. Por lo tanto, todo lo que se mide acá queda registrado en una memoria interna, la cual después es descargado de formato horario y se envía a los servidores del Ministerio en lo que es Agromet. Esta estación meteorológica, junto con esa, miden lo mismo. Hay algunas que, dependiendo de la marca o modelo, presentan otros sensores, pero por lo general son los 7 sensores básicos. Y aquí hay un dato que es relevante. Sin radiación solar no se puede obtener evapotranspiración. Entonces ese es un dato que saldría la octava variable en este caso. Ese es otro modelo de estación meteorológica. Cuando uno entra al portal Agromet, se encuentra con la información climática que hay disponible, pero la ventaja que tiene el portal es que, dependiendo de la ubicación nuestra, nos asocia a la estación más cercana. Por lo tanto, si una persona se mete en Coquimbo, va a determinar la estación más cercana en la zona de Coquimbo, y de ese punto uno parte a buscar las estaciones que sean de su interés. Esto es un poco para liberar al usuario de dónde estoy parado y qué me sirve. Otro dato también que es importante, que hay una serie de informes mensuales que se van incorporando en la página web, donde se muestran diferentes indicadores. Estado de la sequía, olas de calor, eventos de helada. Y además, hay un Twitter en donde a las 8 de la mañana llega un mensaje en donde indica
de las 409 estaciones, ¿cuáles presentaron precipitaciones, milímetros y eventos de helada, con la duración en horas? En cualquier lado de Chile. Por lo tanto, a las 8 uno sabe todo lo que pasó. Y esa información está disponible. Además de los seminarios que vamos armando nosotros con el equipo, que lo vamos haciendo en el transcurso de las regiones. Por lo tanto, es un portal que entrega mucha información valiosa. Cuando uno entra al mapa, en este caso a la región metropolitana, uno se encuentra con todas las estaciones que hay en la zona. Cada uno de estos puntos azules es una medición, es una estación meteorológica donde ustedes pueden descargar la información. Ahora, ¿cuál era parte de la preocupación que había y que por lo general siempre sale? Es qué tan representativa es una estación meteorológica en algún lugar geográfico. Es típica la pregunta. Bueno, en el año 2017 se hizo un estudio con FIA en donde la idea era determinar un sector geográfico o cuál era la representatividad en términos de temperatura, humedad relativa, precipitaciones y velocidad del viento de las estaciones meteorológicas. ¿Qué es lo que hicimos? Se metió esta lógica dentro del portal y arriba, donde dice ver área de cobertura de la estación, se incorporó un puntito, un botón, y uno lo activa, y dependiendo de la estación meteorológica, se abre este polígono que indica que más o menos la condición de temperatura es similar a la estación meteorológica. Por lo tanto, aquellas personas que estén a un par de kilómetros, dependiendo si la estación que ellos creen que les sirva, se meten ahí y están dentro de ese polígono, los datos van a ser similares. Por lo tanto, ya tienen una ayuda referente a la condición que hay en la zona. Esa condición climática va a depender de las características geográficas de la zona y también de lo que es la región. ¿Sí? Una consulta, porque acá estamos viendo datos históricos que son relevantes como para hacer ex post, ¿ya? En agricultura muchas veces se requiere lo que viene hacia adelante. Claro. ¿Ya? Y lo digo por experiencia porque este año se nos quemaron, no sé, un campo entero por producto de una helada en la primera semana de enero, digamos. ¿Ya? En la Araucanía. Sí, ¿Qué sector? Teniendo la tecnología de los sensores en los campos, falló el factor humano y se nos quemó el campo. Claro. ¿Ya? A nosotros nos sirve que se nos diga que una helada está por llegar, claro, no que ya pasó, porque si no ya eso es un hecho económico ocurrido. Sí, claro. ¿Me cuenta? Entonces, ¿tiene alguna posibilidad de predicciones de sí, bueno, eventos? Sí, a ver, voy a hacer un pequeño intro. Mañana viene Rodrigo Bravo, que es un colega nuestro que trabaja en línea, que viene a hablar justamente del modelo de heladas que nosotros incorporamos en el Agromet. Efectivamente, nosotros también nos vimos bastante afectados por los eventos de helada, por lo tanto, siempre nosotros nos hemos apoyado en la Dirección Meteorológica de Chile. El punto de la Dirección Meteorológica de Chile es que ellos trabajan a macroescala. O sea, bailar en la región metropolitana, bailar en la región de O'Higgins, bailar en la región del Maule, pero la región del Maule parte en Teno y termina en Parral, por ejemplo. Entonces, que hablen que la condición climática va a ser pareja, en realidad ese es el gran problema, porque la idea era darle individualidad a cada una de las estaciones meteorológicas. Y para ello, que yo lo voy a mostrar al final, pero Rodrigo lo va a mostrar mañana en mayor detalle, se levantó un modelo con toda la información histórica de las estaciones meteorológicas y se hizo una proyección a 12 horas, que fue a lo más adelante en el tiempo que podríamos ocupar, sin tener que llegar a ocupar información satelital que tiene la Dirección Meteorológica de Chile, porque nosotros no contamos con los equipos que ellos tienen. Eso estamos hablando de información de otro tipo. Entonces nosotros estamos trabajando que cada estación meteorológica es una unidad independiente que tiene su pronóstico independiente. Por lo tanto, de esa forma, cuando el pronóstico empieza a funcionar, tira el tejo 12 horas hacia adelante, da una proyección de qué temperatura aproximadamente debería llegar en la zona y con eso ayudar a lo que es justamente la parte productiva. Y cada estación meteorológica es una unidad, va a tener su pronóstico propio. Para responder un poco a esa pregunta. Claro, exactamente, 12 horas hacia el futuro. Pero resulta que muchas veces se necesitan
más días para preparar, por ejemplo, la logística completa para cubrir un campo de frutales, por ejemplo, para proteger de una lluvia de granizo, de una helada, mitigar algunos otros fenómenos extremos que se están viendo pasar cada vez más frecuentes en toda la región del país. Sí, lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros con la granizada este año fue un tema que fue bien puntual, pero muy catastrófico. Ahora, el punto es que a nivel meteorológico, en Chile no hay herramientas para medir lo que pasa dentro de una nube. Partiendo por eso, o sea, por un tema que es de granizo. Ya, perfecto, ya. Ahora, efectivamente, desde el punto de vista de lo que es proyección, con lo que nosotros contamos en este momento, son 12 horas lo que nosotros podemos tirar hacia adelante el tejo. Pero en este caso solamente para helada. Exactamente, solamente para helada, porque no contamos con las herramientas para medir en este caso granizo. O sea, es más, ahora, después de todo lo que pasó con la granizada y que afectó gran parte, o sea, en realidad, de lo que era Chillán hacia O'Higgins, se levantó la solicitud de que teníamos que contar con herramientas que nos pudieran ayudar para tener un poco de control contra ese tipo de eventos. Ahora, en las mismas conversaciones que nosotros hemos tenido con la gente de la Dirección Meteorológica, si bien es cierto, son herramientas que ayudan, pero es muy difícil hacer la proyección. O sea, medir una nube es teniendo la nube casi al frente y saber si efectivamente esa nube va a producir granizo. Entonces, nos va a ayudar, efectivamente, pero es muy difícil, por lo que yo he conversado con los colegas, de tirar la proyección para adelante y decir que en una semana más, por ejemplo, puede venir un evento y va a dejar un Claro, pero necesitamos tener herramientas y eso es lo que nos falta en este momento. Por eso que nosotros, con la información que tenemos disponible en el Agromet, que ya son estaciones que ya tienen aproximadamente 8 o 9 años, estamos tomando todos los eventos y estamos haciendo este modelamiento para ya empezar a sacarle un poco más de trota a los datos. Cuando ustedes entran al Agromet y se meten a la página, en este caso, lo que hicimos acá fue hacer una gráfica con respecto al comportamiento de la temperatura de una estación X. O sea, aquí la página está haciendo todo el trabajo directamente de análisis de datos. Lo que nosotros hacemos como usuario es directamente mirar la información y sacar conclusiones referentes a eso. Esta información yo lo saqué como lo que es temperatura promedio, pero ustedes pueden trabajar con precipitaciones, con velocidad del viento, con radiación solar y empezar a hacer ustedes mismos su análisis referente a las variables. Cuando uno pasa de lo que es gráfica a datos, despliega toda la información de todas las variables que están disponibles por estación meteorológica. Por lo tanto, uno empieza a hacer la comparación referente a cómo se comportó la temperatura versus la humedad relativa, versus las precipitaciones, velocidad y dirección del viento. Todo en la pantalla. Otra opción es entrar directamente a la información histórica y hacer todo este análisis que hay disponible en cada una de las estaciones. Por ejemplo, acá lo que hice fue hacer un ejemplo de una estación que está aquí en La Herrera, que está acá cerca de San Bernardo, donde realicé la comparación del comportamiento de las temperaturas y lo que hice fue determinar que bajo esta línea verde se produjeron eventos de helada en un sector. Pero el evento de helada, aparte de indicar que la temperatura fue -2, -1, -3, es la intensidad y la duración del evento, finalmente lo que va causando el impacto del evento de helada propiamente tal. Y ahí es donde empieza el juego referente a cómo nosotros manejamos la información y hacemos uso de ella. Acá hay 2 eventos de helada en La Herrera de distinta intensidad y distinta duración. Ajá. Muy buena pregunta. A ver, por lo general, la información climática para temas de modelamiento siempre se toman 30 años a nivel climático, climatología en general. El problema es que, por decirlo de alguna forma, se nos quebró el clima
2006, 2007. Por lo tanto, todo lo que empezó a pasar de ese año hacia adelante es nuevo. O sea, yo me acuerdo muy bien conversando con agricultores cuando ellos me decían que las lluvias llegaban hasta el 15 de septiembre en tal lado y de ahí dejaba de llover. Y que la última helada era el tanto de agosto, por ejemplo. Entonces, estaban súper marcadas las estaciones y los eventos. Habían eventos muy puntuales que se pasaban de la línea. Pero por lo general la condición siempre era de hasta aquí llega y de aquí para adelante empieza otra condición y se iban preparando. El problema es justamente el cambio climático y lo que tiene que ver con la variabilidad climática. Que finalmente la variabilidad climática es parte de un ciclo que cada 10 años puede que venga un evento de granizo, por decirlo así, o cada 15 años venga un evento de helada en noviembre, o lo que pasó, por ejemplo, allá en Cunco, Vida Nueva, donde heló justamente en enero, y creo que hubo también en febrero, que no se había visto nunca. Y fue una helada que fue Cototua, -3, creo que fueron. En el sector de Panguipulli, ¿Ya? alrededor de -5. ¿Ya? Wow. En nuestro caso tenemos sensores en los campos, Ya. pero los sensores, por eso dije que había un error humano, estaban mal calibrados. Entonces la persona no vio el aviso cuando tenía que verlo para poder prevenir el evento, porque afortunadamente nuestro cultivo nos permite prevenir una helada a última hora. Todavía no cosechaban. No, lo que pasa es que nuestro cultivo se cosecha entre marzo y junio. Ya y somos cranberry. Perfecto. Que es una planta rastrera. Entonces Sí, ya. tú la puedes regar para subir la temperatura. Claro. Entonces es muy fácil controlar la helada. No, claro. Pero en la medida que el aparato te avise a tiempo de que viene una helada. Sí, por supuesto. ¿Ya? Con aspersión. No aspersión. Bueno, una helada en enero y en febrero, nosotros en los 10 años que teníamos de datos en esa zona no habíamos visto registro. Y obviamente conversando con los agricultores de la zona, tampoco. Entonces, ahí es donde justamente empezamos a caer en todo lo que es la variabilidad y el cambio climático, y es donde los modelos empiezan un poco a patinar, porque nos ven lo que podría pasar. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de modelamiento matemático no hay suficiente datos hacia atrás para tomar la proyección hacia adelante. Entonces la condición nuestra es, ¿qué hacemos? Bueno, tomemos la información que hay disponible, informémonos. O sea, lo de ver el tema de los pronósticos, aunque parezca trivial, no es trivial. Pero ojo también con eso. Un pronóstico a 30 días dista mucho de un pronóstico a 5 días. O sea, más cercano estemos del evento, obviamente va a ser mucho más certero. Entonces ustedes también tienen que tener cuidado con eso. Siempre tratar de trabajar con los pronósticos que son más cercanos. ¿Sí? En el fondo, usando datos históricos, ¿cierto?, para poder proyectar. Claro. Pero la climatología se usa, digamos, para proyectar, digamos, pero a largo plazo. No es pronóstico. El pronóstico que da la DGAC tiene las variables para proyectar, digamos, las masas de aire cómo se están desplazando. Por lo tanto, no es asertivo, pero porque también tienen riesgo. Claro, exactamente. Sí, lo que pasa es que lo que nosotros estamos haciendo en este momento es, se levantó un pronóstico y se hizo una base estadística con él. Lo que se trató de hacer con esto es tratar de mitigar el evento en lo que más se pueda. O sea, técnicamente el modelo en algún momento puede que falle. Puede que diga que tal vez la helada va a ser de -1 y puede ser que fue de -3. Pero a nivel de estaciones meteorológicas es lo que tenemos para construir con 10 o con 12 años como máximo de información climática. Ahora, Yo entiendo lo que tú estás planteando. Lo que yo digamos, bajo mi experiencia, digamos, que tengo, es que cuando uno hace una proyección a nivel climatológico, son a largo tiempo. La corriente del Niño, por ejemplo. Tú buscas estadísticas, ¿cierto?, y proyectas, digamos, a largo plazo, y eso más o menos bien acertado. Pero no es un pronóstico, digamos, en tiempo real, digamos, diciendo, ¿sabes que en 7 días, en 2 semanas más que viene, digamos?
no sé, digamos, es un punto de vista, digamos, que tengo, que me cuesta entender, digamos, lo que tú hablas de pronóstico, digamos, usando datos históricos. Sí, lo que pasa es que finalmente lo que nosotros hacemos, como para redondear un poco esa idea, es tomar todos los eventos que se van dando día por día de la estación meteorológica. O sea, finalmente la estación lo que hace es siempre ir mirando para atrás. Si hubieron 5 eventos el día de hoy, mira para atrás, hace un análisis y tira la proyección para adelante. Entonces, obviamente, cada año nuevo que se va cargando en la red va a ser un año más de información que la estación tiene para tomar una decisión. O sea, de esa forma lo vamos trabajando. O sea, cuando el Agromet cumpla 30 años, vamos a tener 30 años de evento de la que se dieron en qué parte, y si se va a dar el evento, el pronóstico va a ser mucho más acertado. Sigue siendo climatología que te va a proyectar, digamos, para 1 o 2 años más. Dicen, oye, ¿sabes qué? Se nos viene una helada este año. Eso es lo que puede proyectar la claro, exactamente, pero el modelo en sí va a trabajar siempre con 12 horas hacia adelante. O sea, es la gran herramienta que nosotros tenemos en este momento dentro de este número de estaciones meteorológicas que tenemos. Obviamente, mientras más años tenga la estación meteorológica, ese acierto va a ser mejor. ¿Sí? Mira, lo que pasa es que, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos toman esos datos, ven lo que está pasando hoy y buscan en sus datos, sus bases de datos anteriores, situaciones similares y ven cómo va a evoluir con relación a los otros fenómenos que pasaron. O sea, es una cosa más estadística, no es lo que se hace realmente en meteorología, que son los pronósticos del tiempo con modelos globales, una cosa más estadística. Se trabaja con datos, buscan lo que es similar y con base a eso se da una proyección. Es eso básicamente lo que hace, ¿cierto? Sí, nosotros, claro, porque nosotros no trabajamos con información, digamos, meteorológica a nivel satelital, por decirlo de alguna forma, con algún... ¿Sí? Yo quería complementar claro, un poquito sobre lo que están conversando, que efectivamente, como dice usted, la Dirección Meteorológica de Chile trabaja con modelo océano atmosférico, trabaja con la serie 30 años histórico y con eso hace la proyección con el pronóstico diario o trimestral, ¿cierto? Son distintos modelos, dinámico y estadístico. En el caso de la red, lo que intenta explicar don Leonel es que se ha implementado en el caso de la un sistema de redes neuronales, que lo va a explicar con mayor detalle mañana en el curso que va a ser en esta misma sala, me parece, de 9 a 9:45, que es el sistema de pronóstico de la, le llamamos nosotros, y está en el portal Agromet, en el menú superior a la derecha. Pueden mirarlo si quieren y después mañana hacen sus consultas, o nuestro stand también, porque ¿qué hacen? Como dice don Leonel, es la estación aprende. Efectivamente tenemos poca data, 10 años, 8 a 10 años, pero cada estación va aprendiendo, la que es más o menos asertiva en este modelo va aprendiendo, no todas las estaciones están en ese modelo, ¿ya? Y van aprendiendo y a la medida que van pasando los años se va ajustando este modelo. Y la idea es que vaya haciendo una mejor predicción para la estación y para su área de influencia. Eso quería complementar espero haber ayudado. Efectivamente, es tecnología de inteligencia artificial. Muchas gracias. Bueno, siguiendo adelante con el portal, parte de las herramientas que hay acá también es con respecto a la posibilidad de ir comparando dos variables climáticas, o sea, una variable climática para dos zonas distintas, como herramienta. Aquí técnicamente lo que hicimos fue comparar las temperaturas mínimas de lo que era la localidad de Colina, que está en azul, versus lo que pasaba en el mismo periodo de tiempo en la localidad de Lorrera. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver los eventos de helada que están bajo esta línea verde y la intensidad y duraciones que hay con respecto a Lorrera versus lo que está pasando en Colina, por ejemplo. Esa misma comparación puede ser precipitación con precipitación o velocidad del viento, velocidad del viento. Entonces ustedes pueden determinar si alguna variable en particular se da la condición para otro punto. Ahí están los eventos de helada, ¿cierto?, que les comentaba. Esto tiene que ver, aquí el ejemplo fue comparar el movimiento de la humedad relativa de una estación en azul que es Azapa, en Arica, versus el comportamiento de la humedad relativa en la localidad de Lolol, en la región de O'Higgins. Entonces, como ustedes pueden ver, la humedad relativa es inversamente proporcional a la temperatura. Entonces ustedes pueden ver que humedades relativas muy bajas tienen directa relación a temperaturas altas. Entonces, entendiendo cómo funcionan las variables climáticas, ustedes pueden sacar conclusiones directamente de una variable que no tiene mucha relación en sí con respecto a lo que es temperatura. Si ustedes se fijan acá,
cómo se mueve el comportamiento de la variable de humedad relativa en Azapa, los picos y los bajos son súper pequeños. Y eso habla muy bien de que la oscilación de la temperatura es más o menos baja en esa zona. Por lo tanto, la humedad relativa no baja ni sube mucho. Mientras que en la zona del Olol hay humedades relativas que son muy altas en la noche, que pueden ser debido a bajas temperaturas, y humedades relativas muy bajas en el día a altas temperaturas. Entonces uno, teniendo el control y sabiendo cómo funcionan las variables climáticas, uno puede empezar a sacar conclusiones referentes a la condición de la zona. Estas son las temperaturas máximas, por ejemplo, la temperatura media en Colina versus Pirque. Entonces acá se puede ver que la condición en este caso de esta variable es más o menos similar. Lo que de alguna forma explicaría que esas dos zonas hay alguna similitud en términos en esa variable, por ejemplo, que es un poco sacándole trote al entender muy bien cómo funciona la variable y cómo uno tiene que interpretarla. Otro dato también que hay importante del Agromel es el histórico de alerta, en donde ustedes pueden descargar la información, temperaturas mínimas, precipitaciones, diferentes eventos. Hay reportes también que son históricos, en donde ustedes pueden bajar el paquete de información directamente de las estaciones. Acá, cuando ustedes descargan la información, ya empiezan a trabajar directamente con él. Abren un Excel y empiezan a ver toda la información que hay disponible. Aquí nos salimos ya de lo que es la herramienta del portal propiamente tal. Ahora, no, hay que calcularla. En este momento no tenemos, pero están las variables para hacer el cálculo. ¿Sí? En el portal, cuando buscamos las variables, nos indica solo una variable, ¿cierto? ¿Cómo las podemos comparar? Digamos, yo ayer estaba revisando, quería hacer una comparación entre los grados días y las horas frío. Entonces, solo me permitía revisar una sola variable. Lo que pasa es que es una variable para dos estaciones. O sea, tú finalmente lo que estás haciendo es comparar, puede ser una cuestión, los grados días de Pirque versus los grados días de Panguipulli, pero la variable es la misma. Los puntos son los que cambian. Y eso es que tú lo encuentras acá. En lo que es comparativa de estaciones. Vale. Porque antes de esto, tú estás trabajando con una variable para una estación. Sí. Mientras que cuando tú entras a comparativa, te da la opción de poner la estación 1, poner la estación 2, poner la variable, el tiempo de análisis, y tú le das comparar y te tira el gráfico. Exactamente. Ah, no lo tenemos en el portal. No. Claro, es que en este momento nosotros el portal es comparar una variable para dos puntos. Si tú quisieras... La forma sería sacar la temperatura, con la fórmula, sacar grados día. Claro, exactamente. Lo que pasa es que esa es la segunda patita, que es con respecto a cuando tú descargas la información y empiezas a hacer tus propios cálculos. El portal tiene herramientas, pero obviamente tiene ciertos límites. Cuando uno pasa ya a hacer comparaciones, no sé, por la dirección del viento versus cualquier otra variable, ya el tema es descargar la información y pasarla tú directamente a tu Excel y hacer esos datos. Esto es parte del análisis que nosotros hemos estado haciendo. No se ven muy bien los valores, pero en rojo son los eventos del A del año 2018 y en celeste son los eventos del A del año 2017. Véanlo solamente como valor, digamos, nivel de color, cantidad de eventos, porque está muy pequeño para ver las intensidades. Pero esto básicamente nos va enseñando un poco que el año 2018, en agosto, fue uno de los más helados que tuvimos los últimos 6 o 7 años, que fue bastante crudo. Y que en comparación a un año, a la misma fecha, pero en el año 2017, la condición fue completamente distinta. Entonces acá es donde empieza a jugar un poco la información histórica que nosotros tenemos disponible y ver o hacer la proyección de cómo podría venir una temporada agrícola, tomando en consideración también lo que son las proyecciones, los pronósticos y toda aquella información a la cual podemos acceder para empezar a tomar una decisión referente a qué nos podemos ver enfrentados. Esto fue septiembre, bajaron los eventos de helada. Sin embargo, en la región del Maule,
zona sur, tuvimos algunos eventos ya en septiembre que causaron algo de conflicto en lo que fue Cerezo. Y eso fue octubre del 2018. Listo. Este es un poco para graficar a qué nos vimos enfrentados ese invierno del 2018. Causó muchos problemas lo que fue en cítrico, golpeó fuertemente a la industria del cítrico en la quinta región. Ese es un limón. Eso era un futuro limón. Esta es la cara norte. La helada bajó y golpeó esta cara. Y esta es la cara sur. Este es un poco para dar a conocer la condición de que el impacto se dio en una sola cara. La helada bajó por acá y golpeó por este lado. Entonces ustedes pueden ver, si se dan cuenta, esta cara no recibió el golpe de lo que fue el evento de helada. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el punto? Que es importante. Que la helada en sí tiene el comportamiento muy parecido al de un líquido. Por lo tanto, esas bajas temperaturas se van desplazando y se van moviendo según la geografía del campo. Por eso que en aquellas zonas que son bajas se tiende a depositar. Pero obviamente uno tiene que ir conociendo muy bien el campo porque de alguna forma sale. Por eso que hay algunas zonas en donde las heladas entran y dejan muy marcado el daño. Y no necesariamente el resto del campo se ve dañado. Tiene mucho que ver la geografía propiamente tal del campo mismo. Y eso es muy importante que ustedes conozcan, o sea, conocer muy bien nuestro campo. Me imagino que todos recuerdan esto. Esto fue el inicio de Agromet, nació de acá. Estos datos nosotros los sacamos porque, un poco para contar la historia, estábamos haciendo una tesis con Ivonne y ella estaba haciendo su tesis con distintos frutales, con tipos de poda. Llegó la helada en septiembre y lo que hizo técnicamente fue que le echó abajo la tesis, o sea, quemó brote, quemó ramilla. Entonces, para salvar un poco la situación, levantamos esa tesis y como estábamos haciendo puntos y seguimiento fenológico en varias partes, lo que hicimos fue dar un poco, saber por qué fue el impacto que tuvo, y obviamente esto va directamente relacionado con el desarrollo fenológico del fruto en sí. O sea, la helada de septiembre, que fue una helada polar, golpeó muy fuertemente porque ya la condición del frutal desde el punto de vista fisiológico estaba muy adelantado, estaba en órganos que no aguantaban temperaturas bajas. Por lo tanto, haber tenido esos 5 eventos de helada justamente entre el 18 y el 30 de septiembre fue lo que produjo el golpe técnico. Pero, más que el golpe técnico, siempre tenemos también que tomar un poco el dato referente al golpe a lo que generó a nivel de trabajo. Bueno, primero que todo, el 55% de la región de O'Higgins se fue para abajo en términos productivos, el 45% en la metropolitana, en el Maule un 40% y entre Atacama, Coquimbo, Valparaíso un 15%. Pero fueron 76.000 personas que perdieron el trabajo desde el punto de vista de temporada agrícola. Pero son 76.000 personas que tienen que multiplicarla por 2 o por 3, porque detrás de esa persona hay una familia. Entonces ahí está el impacto. Y ahí está el impacto de ir tomando las decisiones con respecto a cómo yo me voy cuidando de estos eventos que salen por ahí y cómo trato de evitar o bajar lo que más pueda este daño y obviamente con esto descender el impacto a nivel social que produce un evento de helada. Este cuadrito lo puse para un poco explicar lo que estamos pasando en términos de precipitación. Este cuadro yo se lo pedí a los chiquillos de la Dirección Meteorológica de Chile. Lo tomé del 2018 porque era un poco para graficar cómo ya veníamos hacia atrás. Lamentablemente en el campo se nos van olvidando un poco las temporadas, entonces es bueno hacer un poco de memoria.
el 15 de agosto del año 2018 estábamos con esos valores en términos de precipitaciones. El 10 de octubre, estos valores en algunas zonas aumentaron, en la zona más al sur empezaron a descender, pero técnicamente hasta el año 2018 seguíamos debiendo, nos debían agua desde el punto de vista de precipitaciones. Y obviamente, ya terminando el año, en algunas zonas como Valdivia y Puerto Montt llegamos a un 8%, pero de Concepción hacia el norte, o todo el eje productivo a nivel nacional, seguimos con un déficit muy marcado. Ahora, el problema lo tenemos es que no fue solamente el año 2018, sino que desde el punto de vista de precipitaciones venimos restando una sequía que ya vamos para el año número 12. Por lo tanto, ya es un tema que tiene que ser de especial cuidado para nosotros. Y esto es lo que llevamos el año 2019, un 73% de déficit acá en la región. Un 71 en Curicó, un 30 en Conce, un 29 en Puerto Montt. Este me lo voy a saltar. Y este cuadro es el que yo encuentro muy, muy explicativo, porque finalmente acá, todas estas barras que se van indicando acá, las barras en amarillo son aquellos años donde las precipitaciones no se han cumplido los promedios. Por lo tanto, cuando estábamos hablando acerca de que hubo un quiebre en el año 2006, efectivamente entre el 2006 y el 2007 se produjo este quiebre a nivel de precipitaciones. Y ahí nos hemos empezado a encontrar con todo este número de eventos que no necesariamente están asociados a lo que es sequía, pero el cambio lo tuvimos acá. Y ahí viene un poco el juego con respecto a lo que está pasando con la información climática de los 30 años que hay disponible para modelamiento y de los 10 años que nosotros tenemos como información climática hacia adelante. Entonces, pasa mucho que, claro, los modelos empiezan a tomar información, pero como no se habían producido eventos de ese tipo en años anteriores, empezamos a patinar. Miren, las barras azules fue el último año, entre comillas, bueno que tuvimos de precipitaciones, 2017. Las barras naranjas son las precipitaciones del año 2018. Y el año 2019 es esta barrita que está plomada acá. Por lo tanto, la condición ha ido en picada con respecto a las precipitaciones de un año anterior. O sea, este fue el último año en que, si bien es cierto, no llegamos a los promedios geográficos, tuvo muy buena cantidad de agua. O sea, es más, este año, el año 2017, tiramos para arriba la Paloma, con la sequía que estaba grandota que hubo en Coquimbo. O sea, ahí remontamos muy, muy bien. Pero no hemos ido en picada con respecto al régimen de precipitaciones. Y es muy difícil que volvamos a remontar. Ese es el punto. Por lo tanto, el uso consciente del agua y el uso de las herramientas que nosotros tenemos disponibles en este momento es vital para tomar las mejores decisiones posibles. Porque lamentablemente no sabemos si el próximo año, espero que sí, podamos remontar con las precipitaciones y que esta cuestión haya pasado y haya sido un mal trago. Pero por lo menos ya vamos para el año número 11 o 12, donde esta cuestión sigue a la baja, a la baja, a la baja. Y esto es la diferencia de precipitaciones entre el año 2019 y el año 2018. O sea, desde Alto del Carmen hasta Los Ángeles, no hay ninguna estación nuestra que se salve de que nos deban agua. Por lo tanto, es una condición que es bastante compleja. Además de lo que nos hemos tenido que, en el último tiempo, haber enfrentado, que son lo que son las olas de calor, ¿cierto? Que una ola de calor, en rigor, son estas temperaturas que se asocian por 3 días consecutivos, pero también hay un impacto que es a nivel fisiológico de la planta.
En este caso, la ola de calor que hubo en el año 2016 al 2017, que fueron las primeras olas de calor que duraron hasta febrero, justamente coincidieron con la temporada de cosecha del arándano. Veníamos desde noviembre con un aumento de las temperaturas. Desde el punto de vista productivo nos adelantamos un mes en la cosecha del arándano. En vez de salir en enero, salimos en diciembre. Por lo tanto, todo el impacto que hubo a nivel de logística para tirar la fruta hacia afuera y el adelante que hubo a nivel fisiológico fue súper complicado. Espérenme, a ver, no lo tengo más adelante. Perdimos post cosecha por culpa del calor y eso nos repercutió fuertemente en el extranjero. ¿Qué tanto fue? En diciembre del 2016, de 31 días, tuvimos 10 días y la temperatura superó los 30 grados. En enero del 2017, de los 31 días del mes, tuvimos 30 días donde la temperatura superó los 30 grados. En febrero tuvimos 19 y en marzo 8. Por lo tanto, entre enero y febrero fue el golpe. Ahí es donde finalmente más nos golpeó y a nivel de Cuarta hasta Los Ríos fue el impacto que tuvimos a nivel productivo. Bueno, esto un poco para definir lo que es la ola de calor, ¿cierto? Estos 3 días consecutivos que dependiendo del mes es la temperatura que debemos superar para que se considere. Este es un poco, esto fue por ejemplo la estación de Huechún, que la temperatura máxima fueron 36.4 grados y la duración en horas tomando desde los 30 grados hasta los 36, o sea, de los 30 llegando hasta los 36 y después bajando, fueron 8 horas con 15 minutos en que la planta se sometió a ese estrés. Y ahí es donde uno tiene que empezar a hacer el enganche referente a cómo uno toma la información climática y saber si su cultivo es realmente o tiene las capacidades de aguantar temperaturas a las cuales nosotros nos hemos estado viendo enfrentados en el último tiempo. Esto fue al otro día, esto fue el 7 de noviembre. Tuvimos 38 grados en Huechún y duró 9 horas, de los 30 hasta los 38 y después hasta que bajó a los 30, todas las vueltas fueron 9 horas en total. Eso es un poco el impacto de lo que hemos estado enfrentando en el último tiempo. Y este es un cuadrito donde acá hago un poco la comparación también con la información de las diferentes estaciones de los números de eventos de temperaturas mayores a 30 entre Copiapó y Morsa. Después el ejemplo está con temperaturas de 32 grados, también 2018 y 2019 hasta el 25 de febrero. Entonces la condición en el 2017 fue muy marcada, en el 2018 tuvimos un poco mejor y en el 2019 sí, efectivamente tuvimos olas de calor, pero esas olas de calor, la diferencia del 2019 versus la temporada agrícola del 2017 estuvo dado en que las temperaturas máximas sobrepasaron los récords que nosotros ya habíamos registrado en el año 2016. El impacto vino desde el punto de vista de la intensidad del evento, no tanto la duración en horas que se produjo en el año 2016. Eso marcó mucho también. Bueno, este cuadro también lo puso que estaba muy interesante referente al estado de las nieves. Se está hablando mucho de que hay muy buena calidad y cantidad de nieve desde el Maule Sur hacia el sur, en comparación a julio del 2018 con el 2019, pero desde lo que es Maule Norte, pasando por O'Higgins, Metropolitana, Valparaíso y Coquimbo, la cantidad de nieve ha bajado mucho. Y finalmente el agua que a nosotros nos riega ahora en el verano viene directamente acá. Este es el gran reservorio que nosotros tenemos de agua. Por lo tanto, este es un dato que es súper importante también manejar. Este cuadro también lo encontré muy potente, donde también van explicando la cantidad de nieve en comparación al otro año, donde desde Parral hacia el sur hay muy buena cantidad de nieve, pero desde Talca hacia el norte nos están debiendo con respecto a años anteriores. Ahora un poco, para dejar el paso a lo que va a hablar Rodrigo y lo que estábamos hablando hace un ratito atrás con respecto a lo que es los eventos de helada, cuando empezamos a trabajar con este modelo,
para predecir los eventos de helada hacia el futuro, se hizo también una implementación de 40 estaciones meteorológicas nuevas en distintos puntos de Chile, zonas que a nivel de macrozona geográfica no estaban cubiertas, por lo tanto la idea era ir mejorando esas zonas y poder entregar mejor información. ¿Qué es lo que se hizo con eso? Empezar a implementar zonas que estaban ciegas para incorporarlas dentro del modelo. Ahora, lo que ustedes ven acá es un cuadrito que lo metió la Dirección Meteorológica de Chile, que yo lo encontré muy entretenido porque lo empezaron a hablar de olas de frío con respecto al año 2000, esto es con respecto al año 2018, y el impacto que tuvieron estas olas de frío en el invierno de ese año, que es un poco las fotos que yo les mostré con respecto al problema que tuvimos con los cítricos. Para entrar un poco en materia, está la helada radiativa y la helada advectiva. Por lo general, las heladas radiativas son las heladas que mayor se presentan en Chile. Diferencia de temperatura, ¿cierto? Entre un evento de precipitación, hay un despeje, toda la energía retenida por el suelo se va al ambiente, no tenemos nube, por lo tanto no hay rebote, y se produce la helada por un descenso de la temperatura. A diferencia de la helada advectiva, que es una masa polar de aire frío que se va moviendo. ¿Como cuál? Como la del año 2013. Voy terminando. ¿Qué es lo que hicimos? Tomar las estaciones meteorológicas y realizar este modelamiento con la información que hay disponible. Se hizo un pronóstico con la Dirección Meteorológica de Chile, se hizo un pronóstico local y se tomó el historial de la red meteorológica. ¿Para quiénes? Agricultores, empresas, profesionales y técnicos del agro. ¿Cómo se hizo la metodología? El pronóstico zonal a nivel regional, con el modelo WRF de la mano de la Dirección Meteorológica y después con el modelo de red neuronal que tomamos nosotros como red agroclimática. ¿Qué es lo que se hizo? Se tomó este modelo, se montó dentro del Agromet y se incorporó el modelito. ¿Cómo funciona? Uno entra al modelo, entra a la región y cuando se produce una alerta, hay un valor acá que va indicando el número de estaciones que tienen la probabilidad de helada. Cuando uno entra y empieza a ver la probabilidad, se empieza a encontrar con estos gráficos y esta información que va proporcionando la Dirección Meteorológica de Chile, que es un mapa que indica por dónde podría pasar la helada. Por lo tanto, se hace el enganche entre la información de la Dirección Meteorológica y la proyección que se hace a nivel de estación meteorológica. Y ahí uno va haciendo un poco el enganche de cómo voy tomando la información y la voy aplicando a mi condición. Se da la temperatura mínima, el promedio y la duración en horas de los eventos de helada que hay, ¿cierto? Y lo que es el pronóstico. Además, uno puede descargar la información climática. ¿Cómo se presenta? Se produce un pronóstico de eventos de helada. Cuando hay una probabilidad baja, es menor a un 66%. Una probabilidad media entre el 66 y el 90 y una probabilidad alta mayor al 90%. Por lo tanto, uno acá, con la información que tiene disponible y los conocimientos de la zona, uno va tomando las decisiones referentes a si el evento de helada me puede afectar. El mapa con las estaciones, ¿cierto? Y el promedio de la información, en este caso las temperaturas mínimas, ¿cierto? Ahí está. Como comentarios finales, lo que nosotros estamos haciendo es tomar la información de las estaciones en calidad del dato, cantidad historial, le agregamos el valor de las temperaturas mínimas, hacemos todo el análisis. ¿Para qué? Para que la toma de decisiones sea de parte del agricultor, el asesor y las autoridades. Cada año que nosotros tengamos de información climática va a ir mejorando el pronóstico. No están todas las estaciones meteorológicas. ¿Por qué? Porque hay zonas que son, por diferencias geográficas, el modelo no se acomoda a la perfección. No porque la calidad del dato esté malo, sino que porque hay algo a nivel geográfico que está todavía generando alguna incertidumbre y que son cosas que nosotros hemos estado trabajando para ir mejorando el pronóstico propiamente tal. Y con eso estaría terminando. Gracias.